¿Por qué? ¿Quería salir? Sí. Si quieres paso, yo no entiendo. No, aquí está Capas. Buenas tardes. 9:30 de la noche. Sí, nomás. Buenas tardes, ¿Confirman si me doctora. escuchan bien? Lucas, Gabriel, Alejandro. Sí, doctora. Sí, sí escucha, doctora. ¿Me pueden escuchar? Sí, doctora. Brian Cuellar. Sí, doctora, lo puede escuchar. Brian, Sí, ya le puede escuchar. ¿me pueden escuchar? Sí. Sí, doctor. Sí, doctora. Ok, gracias. Ya, vamos a dar inicio a la clase. Para esta semana 3 tenemos que revisar, os de pasar, porque ustedes ya han revisado de forma previa en 1.1 sobre el complejo mayor de histocompatibilidad, los tipos de complejo mayor de histocompatibilidad, vamos a ver. Vamos a revisar la sinapsis inmunitaria y vamos a ver también la activación de la respuesta inmunitaria de tipo celular mediada por los linfocitos T. En la clase del día sábado ya habíamos pasado sobre el reconocimiento, procesamiento y presentación antigénica. Habíamos visto dos vías de activación, la vía exógena, que se refiere a la vía de presentación antigénica por parte de las células profesionales presentadoras de antígenos, es decir, las células B, macrófagos y células dendríticas, ¿no? Quienes pueden capturar a un antígeno exógeno, es decir, algún antígeno que está fuera de la célula, para poderlo fragmentar y a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 realizar la presentación antigénica a un linfocito T con un coreceptor que se conoce como CD4. ¿Ya? Y también habíamos pasado sobre la vía endógena de presentación antigénica que se refiere a la presentación antigénica por parte del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, que habíamos dicho que está expresado en todas las células nucleadas del organismo. Cualquier célula infectada por algún agente patógeno es capaz de presentar este antígeno en su superficie, ya a través de esta molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 de forma específica a los linfocitos T con coreceptor de tipo CD8. ¿Ya? Eso es muy importante que se pasen, que tomen en cuenta. Vamos a ver un video que está relacionado a esta presentación antigénica. Y también les había dicho que existe un tipo de presentación antigénica que se conoce como reconocimiento y presentación antigénica cruzada, ¿no? Que parte de inicio con la activación o con la vía exógena de presentación antigénica, pero que concluye con la vía endógena de presentación antigénica. Ya vamos a ir viendo este video y a medida que vayamos viendo yo les voy a ir explicando de qué se trata. Si algo no entienden, me preguntan. Pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Ya, gracias. Voy a hacer correr el video.
Ok, como ustedes saben, después de los linfocitos T de inicio maduran a nivel de a nivel del timo, ¿no? Completan la maduración después de salir de la médula ósea. Y durante este proceso de maduración a nivel del timo, los linfocitos, cuando están en el timo, los conoce mejor como timocitos. ¿Ya? Estos empiezan a madurar y a medida que van a ir madurando, tienen que aprender a reconocer cuáles son nuestras propias células del organismo, es decir, todas las células que expresen el HLA de tipo 1, que el linfocito tiene que aprender a reconocer a nivel del timo, y también los antígenos propios que les son presentados por nuestro complejo mayor de histocompatibilidad. Y una vez que el linfocito aprende a reconocer nuestras células propias, nuestros componentes propios, completa su maduración y pasa a los órganos linfoides secundarios, principalmente a nivel de los órganos linfoides como los ganglios linfáticos, el vaso y otros órganos. ¿Ya? Entonces, una vez que el timo madura, una vez que las células del linfocito, los timocitos maduran en el timo, van a pasar a través del sistema linfático, a través de los vasos linfáticos, a todos los órganos linfoides secundarios, ¿ya? Principalmente los nódulos linfáticos. Entonces, una vez que se distribuyen a través de los nódulos linfáticos, pueden ir al vaso u otros tejidos secundarios. Otros tipos de células también están presentes, incluyendo linfocitos T, macrófagos y células dendríticas. ¿Ya? En este caso vamos a ver los ejemplos relacionados a los macrófagos y los linfocitos B. Estos tipos de células presentadoras de antígenos, ya habíamos dicho que expresan el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y de tipo 2. El de tipo 1 porque son células nucleadas y el de tipo 2 porque son células profesionales presentadoras de antígenos. ¿Ya? Entonces, estas células tienen que cumplir la función de presentar el antígeno capturado a los linfocitos T que ya han madurado en el timo y ya han viajado a los diferentes órganos linfoides secundarios. ¿Ya? Entonces, ambos tipos pueden actuar como células presentadoras de antígenos. Aquí ponen como ejemplo al macrófago y a los linfocitos T o B con receptores específicos, ¿no? Y vamos a empezar la descripción con cómo realiza un macrófago la presentación antigénica. Como ustedes saben, los macrófagos son considerados como fagocitos, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es reconocer de inicio un agente patógeno y este agente patógeno lo van a internalizar mediante el mecanismo de la fagocitosis. ¿Cómo se conocen estos macrófagos a este agente patógeno? Mediante receptores de reconocimiento de patrones que ya habíamos mencionado, ¿no? Estamos hablando acá, si es un agente extraño al organismo, estamos hablando de forma específica de del reconocimiento de patrones asociados a agentes patógenos, ya si se tratara de un microorganismo. Pueden reconocerlo de forma inespecífica, es decir, que los macrófagos no aprenden a reconocer de forma específica qué tipo de agente o patógeno es este, ¿ya? Sí tienen receptores de reconocimiento, pero no los reconocen de forma específica. ¿Ya? Entonces, una vez que estos macrófagos fagocitan al agente patógeno, empieza un proceso de degradación de este, ¿no? Lo convierten en diferentes tipos de fragmentos más pequeños, ¿no? Conocidos como antígenos, y cada uno de esos antígenos tiene determinantes antigénicos. Una vez que se internaliza mediante una vesícula fagocítica, se une a otras vesículas que son lisosomas, tienen gran cantidad de enzimas proteolíticas, las cuales se van a encargar de fragmentar al agente patógeno, como ustedes están viendo acá, ¿no? Lo fragmentan en porciones muchísimo más pequeñas. Ustedes recuerden que un agente patógeno puede tener los 4 tipos de componentes, pueden ser proteínas, pueden ser carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, ¿no? Todos son degradados. Pero ¿cuáles nos interesa para que realicen la presentación antigénica a cargo de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad? Son los antígenos peptídicos, ¿ya? Son los que están constituidos por proteínas. Entonces, una vez que el macrófago empieza a degradar, ¿no? En esto lo que se conoce como un fagolisosoma,
Al producirse este efecto, empieza un estímulo para que se realice o se produzca la síntesis en el retículo endoplásmico del complejo o de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Si hablamos del macrófago y si hablamos del mecanismo de captura de un antígeno que está fuera de la célula, entonces se va a estimular la síntesis del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, ya a nivel del retículo endoplasmático. ¿Y cómo se realiza el proceso de maduración? Ya habíamos visto. El complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 se caracteriza porque tiene una hendidura, ¿no? En la región más externa o en la región polimórfica. Y una vez que se forma, se sintetiza este complejo mayor de histocompatibilidad, necesitamos de la ayuda de otra molécula que ya les había dicho, ¿no? Que se conoce como la cadena invariante. Esta molécula, representada por esta imagen, ayuda a tapar esta hendidura para que durante el proceso de síntesis de este complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 no se unan otro tipo de péptidos productos del metabolismo celular. Es necesario que esta hendidura esté protegida. Para tal efecto se necesita de la ayuda de esta molécula o de esta cadena invariante. ¿Ya? Una vez que concluye la síntesis, empieza a través del retículo endoplásmico formar una vesícula endocítica a través de la cual va a migrar este complejo mayor de histocompatibilidad, estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, formando esta vesícula, ¿no? Esta vesícula endocítica se va a fusionar con el fagolisosoma, en el cual ya tienen gran cantidad de fragmentos de este agente patógeno. Y entonces, una vez que migra al citoplasma, se va a fusionar, como ustedes ven acá. ¿Y qué es lo que pasa acá? Les había explicado, ¿no? Cuando se forma una vesícula endocítica, generalmente esta vesícula endocítica tiene un contenido ácido que hace que esta cadena invariante se fragmente y sea liberada, quedando únicamente un fragmento de esta cadena invariante a nivel de la hendidura, que se conoce con el nombre de clip. Y cuando se forma esta vesícula, constituida por el fagolisosoma y la vesícula que contiene esta molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, ustedes vieron que viaja junto con otra molécula similar al complejo mayor de histocompatibilidad, a esta molécula HLA de tipo 2. Esta molécula se conoce con el nombre de HLA-DM. Ya esta molécula ayuda a que sea fácil la liberación de esta región de la cadena invariante que quedaba en la hendidura, que se conoce como clip, para que sea liberada, y gracias a esta liberación estos otros fragmentos peptídicos se van a unir en la superficie de la hendidura, y una vez que se produzca esta fusión, esta vesícula va a migrar hacia la membrana citoplasmática de este macrófago, ¿ya? Para poder ser liberado este complejo mayor de histocompatibilidad con este antígeno y poder ser presentado a un linfocito T de tipo CD4, ¿ya? Eso es importante. Acá ustedes ven que ya está liberándose esta molécula HLA de tipo 2 junto con su antígeno, ¿no? Entonces, en este ejemplo, ustedes ven acá que va a realizar la presentación antigénica a un linfocito T específico de tipo T helper 1. Los linfocitos T ayudadores tienen el coreceptor de tipo CD4, ¿no? Este es el coreceptor de tipo CD4. Entonces, el linfocito T helper de tipo 1 puede reconocer a este antígeno, pero para el reconocimiento también tiene que tener condiciones o una capacidad específica de reconocer este antígeno en particular. Si los reconoce de manera adecuada, se va a unir a esta molécula del complejo mayor de histocompatibilidad con su antígeno, y a su vez este coreceptor de tipo CD4 también se va a unir a la región estable del HLA.
¿Ya? Entonces, así empieza a formarse una sinapsis inmunitaria. Pero necesitamos la ayuda de otras moléculas que den una mayor estabilidad a esta sinapsis inmunitaria, y para esto necesitamos de la activación de moléculas de adherencia de tipo celular, que van a expresar tanto el macrófago que está acá como el linfocito T. ¿Ya? Entonces, estas van a formar parte de la sinapsis inmunitaria, las que se van a expresar para estabilizar esta unión sináptica, ¿no? Entonces, por sí sola no es una unión suficiente, necesitamos de otras moléculas coestimuladoras entrando en acción, estas moléculas de adherencia. Las moléculas de adherencia, que pueden ser las moléculas ICAM1 o de adherencia intercelular, que se expresa en los macrófagos, la cual se va a unir a esta otra molécula de adhesión por parte del linfocito T, que se conoce como LFA1, ¿no? Que significa antígeno funcional del linfocito T de tipo 1. Estas dos son moléculas de adherencia que van a dar mejor estabilidad a la sinapsis inmunitaria. También existen otras moléculas de adherencia, como por ejemplo la molécula LFA de tipo 3, que expresa el macrófago, la cual se va a unir a esta otra molécula CD2. Hay otras moléculas coestimuladoras que son muy importantes para la activación del linfocito T, ¿ya? Y estas moléculas coestimuladoras se las conocen como moléculas. Si hablamos de las células profesionales presentadoras de antígeno, esta molécula coestimuladora que expresa puede ser la CD80 o también conocida como la CD86, ¿no? O también conocida como las moléculas B7-1 y B7-2. Estas se van a unir a una molécula coestimulante del linfocito T que se conoce con el nombre de CD28. ¿Ya? Entonces, de esta manera, esta unión sináptica va a ser muchísimo más estable y va a ser capaz de activar a un linfocito T. Pero con esta unión se activa tanto el linfocito T como esta célula profesional presentadora de antígenos. En el caso de los macrófagos, por ejemplo, una vez que se produce esta sinapsis, empiezan a liberarse citoquinas, ¿ya? Estas citoquinas pueden ser, por ejemplo, el macrófago puede liberar la interleucina de tipo 1, puede liberar el factor de necrosis tumoral, puede liberar la interleucina 6, varias interleucinas, ¿ya? Y dentro de estas interleucinas, hay interleucinas que mantienen activo al linfocito T, como por ejemplo la interleucina de tipo 2 también, interleucina de tipo 1. Y de forma paralela, el linfocito T ya activo va a empezar a liberar gran cantidad de citoquinas. De forma específica, si hablamos de la subpoblación del linfocito T helper de tipo 1, esos van a liberar gran cantidad de interferón de tipo gamma, ¿ya? Entonces, estas moléculas son citoquinas. Se trata del interferón de tipo gamma que va a activar al macrófago, no solamente a este que realiza la presentación antigénica, sino a otros tipos de macrófagos para que estos cumplan la función efectora que tienen de destruir al agente patógeno, activar mecanismos fagocíticos contra la bacteria o el agente patógeno que ha ingresado. ¿Ya? Entonces va a activar este macrófago como a otros macrófagos más para mejorar la acción microbicida fagocítica por parte de estos, mejorando la respuesta inmunitaria de tipo celular. Por eso se los conoce como linfocitos T helper, ¿no? O linfocitos T ayudadores, porque van a ayudar a otras células a su activación o mejorar la respuesta celular. Ya de eso se trata cuando hablamos de linfocitos T helper o linfocitos T ayudadores. Pero los macrófagos no son las únicas células que realizan la presentación antigénica, ¿ya? Son las células dendríticas, cuya acción es casi semejante a los macrófagos, pero aquí también juegan un papel importante los linfocitos B como células profesionales presentadoras de antígenos, pero estos tienen alguna variación en cuanto a la presentación antigénica.
¿Ya? Si ustedes recuerdan, los linfocitos B se caracteriza porque son células que tienen receptores de superficie, pero esos receptores de superficie no son nada más que anticuerpos fijos, ¿no? Son los anticuerpos de tipo IgM, conocidos con el nombre de BCR. Son los que van a ayudar al linfocito B a activarse mediante el reconocimiento antigénico. ¿Ya? Entonces, estos linfocitos B pueden reconocer antígenos en su forma soluble, como ustedes ven acá, sueltos. Puede ser que estos hayan provenido de productos de degradación de otro tipo de fagocitos, células fagocíticas, como por ejemplo los neutrófilos o macrófagos, ¿no? Y estos estén sueltos a nivel extracelular. Y de esta manera, estas moléculas PCR los reconocen, ¿no? Para poderlos internalizar. O por el contrario, los linfocitos B también pueden reconocer antígenos o otras moléculas más complejas, ¿no? E internalizarlas para realizar la presentación antigénica mediante el mecanismo de endocitosis, ¿no? Entonces, una vez que se realiza el reconocimiento antigénico, como ustedes ven acá, empieza un proceso de interiorización por parte de este linfocito B, de este antígeno o de esta molécula extraña al organismo. Una vez que es introducido a nivel del citoplasma, también tiene que ser degradado, ¿no? Por diferentes tipos de vesículas endocíticas que tienen gran arsenal proteolítico, que se van a encargar de degradar a todo el contenido endocitado, ¿no? Acá estamos viendo, ¿no? Específicamente los antígenos, o de estas moléculas grandes en moléculas muchísimo más pequeñas. Y ya les había dicho, ¿no? El estímulo de la captura de algún agente patógeno hace que se sintetice el HLA de tipo 2 con su cadena invariante, ¿no? La cual tiene la función de unirse a esa vesícula endocítica y posterior a la unión de esta vesícula endocítica, pues los fragmentos peptídicos que tengan el tamaño apropiado para unirse a esta hendidura se van a unir de forma adecuada, ¿no? Entonces aquí ven que ya se ha unido y una vez que se unen, empieza el proceso de externalización, ¿no? Hacia la superficie de la membrana citoplasmática para poder ser presentados por parte de los linfocitos B. Cuando son presentados acá por parte de los linfocitos B, a cargo del complejo mayor de histocompatibilidad, estamos hablando aquí del HLA de tipo 2, ¿ya? Entonces, necesitamos de la ayuda de un linfocito T helper. Entonces, el linfocito T helper se acerca para reconocer a este antígeno. Pero, ¿cuál es la función del linfocito T helper? Acá, en este caso, estamos hablando de otro, del linfocito T helper de tipo 2. El linfocito T helper de tipo 2 se caracteriza porque este va a activar a los linfocitos B. Es decir, que una vez que les sea presentado por el linfocito B, el linfocito T helper de tipo 2 se activa y estimula a este mismo linfocito B, ¿ya? Para que este linfocito B pueda diferenciarse en linfocitos B de memoria y células plasmáticas que generen anticuerpos específicos contra este antígeno, ¿ya? Eso. Y la sinapsis inmunitaria, en este caso, es algo diferente, ¿no? Ustedes ven acá que se une de la misma manera al receptor del linfocito T junto con el coreceptor de tipo CD4, ¿no? Entonces, aquí necesitamos también moléculas de adherencia como el ICAM1 y el LFA1, pero las moléculas coestimulantes acá son diferentes. Ya estas otras moléculas coestimulantes son la molécula CD40 que va a actuar con el ligando para la molécula CD40 proveniente del linfocito T helper de tipo 2 para dar mejor estabilidad y para activar la segunda señal de activación para el linfocito T helper de tipo 2. ¿Ya? Entonces, una vez que se unen estas moléculas coestimulantes y se activa, se estabiliza la sinapsis inmunitaria, el linfocito T se va a activar, ¿no? Liberando
diferentes tipos de citoquinas, incluida aquí la interleucina 4, interleucina 6. ¿Para qué sirve la interleucina 4? Esta interleucina 4 es específica para la activación de un linfocito B. Este linfocito B, una vez que se activa a través del HLA o perdón, de la interleucina tipo 4, ya se va a poder diferenciar en linfocitos B de memoria y células plasmáticas, ¿ya? Para que contribuyan en la respuesta inmunitaria de tipo humoral. De esta manera funciona la presentación antigénica, si hablamos de células profesionales presentadoras de antígenos. Pero cuando hablamos de presentación antigénica por parte de células que no sean profesionales presentadoras de antígenos, es decir, células que puedan haber sido invadidas por algún agente patógeno, ¿no? Y tengan un antígeno endógeno dentro de ellas, estas van a poder realizar la presentación antigénica en su superficie, en el lugar donde se encuentren, ¿ya? Entonces, este es otro ejemplo de célula o de presentación antigénica, pero por una célula infectada. En este caso es una célula pulmonar, ¿no? Cuando esa célula pulmonar es infectada por cualquier agente patógeno, pues de igual manera, este agente patógeno, les había explicado ya cuando hablábamos de vía endógena, que un agente patógeno tiene que ser marcado por una molécula que se conoce con el nombre de ubiquitina, ¿ya? Entonces, una vez que este agente patógeno que esté dentro de esta célula es reconocido, es marcado por la ubiquitina, y una vez que es marcado, les había dicho que es transportado a otro organela intracitoplasmática que se conoce como proteosoma. Este proteosoma les había dicho que es de forma tubular y tiene más de 20 tipos de enzimas proteolíticas diferentes, las cuales son capaces de degradar a estos agentes patógenos cuando son ingresados a esta organela de tipo tubular, ¿no? Y a través de pues, empiezan la fragmentación de los diferentes tipos de moléculas provenientes del agente patógeno, y este estímulo hace que, por otro lado, a nivel del retículo endoplásmico, se empiecen a sintetizar mayor cantidad de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad a nivel del retículo endoplasmático, ¿no? Y a nivel de ese retículo endoplasmático les había explicado que el HLA de tipo 1 está constituido por dos tipos de moléculas, una derivada del brazo corto del cromosoma 6, que se conoce como cadena alfa, y otra que es derivada del cromosoma 15, conocido como la beta 2 microglobulina, ¿no? Entonces, una vez que se sintetiza y madura y se estabiliza por varias moléculas estabilizantes, ya les había hecho mención primero a la calexina, después a la calreticulina, tapacina, ERP57, tienen que unirse a su hendidura estos fragmentos peptídicos provenientes del proteosoma, ¿no? Entonces, para esto es muy importante que, como ustedes ven acá, estos péptidos empiezan a atravesar la membrana del retículo endoplásmico, pero para que atraviesen la membrana del retículo endoplásmico les había dicho que necesitamos una molécula conocida como molécula transportadora, ¿no? O las moléculas TAP1 y TAP2, que van a hacer que se abra un canal para que entren estas moléculas al interior del retículo endoplásmico. Una vez que entran, es muy importante tomar en cuenta que no todas estas moléculas son del tamaño adecuado para que se unan a esta hendidura del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Necesitamos un tamaño adecuado, y ese tamaño adecuado les había dicho que es entre 8 a 10 aminoácidos, y estamos hablando solamente de los fragmentos peptídicos. Una vez que tenemos el tamaño suficiente, estos fragmentos peptídicos de 8 a 10 aminoácidos se unen a la hendidura del HLA de tipo 1. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando es un fragmento muy grande? Les había dicho que si hay fragmentos muy grandes y no ingresan a esta hendidura, se necesita de otra molécula
que actúa como una tijera molecular que va cortando estos segmentos más grandes en segmentos más pequeños, ¿no? Esta molécula se conoce con el nombre de ERAP, ¿ya? Entonces, una vez que actúa esta molécula y corta los fragmentos grandes en fragmentos más pequeños, pues hay mejor facilidad de unión de este antígeno para que posterior a la unión, de igual manera, empiece esta vesícula exocítica a viajar hasta unirse a la membrana citoplasmática de esta célula infectada, ¿ya? Y esta molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 expresa en su superficie este antígeno, ¿no? Del agente patógeno que ha infectado a la célula. ¿Y cuál es el objetivo de que se realice esta presentación antigénica? De que otros linfocitos T los puedan reconocer o puedan reconocer a la célula como célula infectada. Y la mejor respuesta que se da para el reconocimiento de la célula infectada es por parte de los linfocitos T citotóxicos, que expresan el correceptor de tipo CD8. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, la presentación antigénica se da a cargo de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 al linfocito T de tipo CD8 o citotóxico. Y esto es para que el linfocito T citotóxico empiece a cumplir su función efectora, ¿no? Que es la de reconocer a células infectadas por algún agente patógeno y activar mecanismos de destrucción. Estos mecanismos de destrucción que disparan esta reacción tóxica puede ser mediante dos vías. Aquí dice, esto puede ser mediado por la interacción directa de las moléculas de superficie o señales enviadas por citoquinas. Cuando hablamos de interacción directa con proteínas de superficie, pues nos estamos refiriendo a que los linfocitos T citotóxicos tienen en su interior gran contenido intracitoplasmático, tienen vesículas intracitoplasmáticas o gránulos intracitoplasmáticos que son liberados hacia la célula infectada para poder perforar la membrana citoplasmática, producir un desequilibrio osmótico y hacer que esta célula se destruya por un mecanismo de estallido celular, ¿ya? Y para esto actúan varios componentes de los gránulos intracitoplasmáticos, como las perforinas, granzimas y granulolicinas, ¿ya? Las perforinas perforan la membrana citoplasmática, las granzimas y granulolicinas ya destruyen el contenido que está en el interior, ¿no? Las granulolicinas principalmente tienen la función de destruir componentes lipídicos. O por otra parte, también pueden activar otras citoquinas, ¿no? Como por ejemplo el factor de necrosis tumoral, quien se va a unir a los ligandos del factor de necrosis tumoral o va a activar las moléculas FAST y sus ligandos, que son moléculas de superficie de muerte celular. Estas van a activar la apoptosis de esta célula infectada, produciendo de igual manera la destrucción, ¿ya? Entonces, esos son los mecanismos importantes mediante los cuales los linfocitos citotóxicos actúan, ¿no? Estas son la liberación de los gránulos intracitoplasmáticos para destruir a la célula infectada, ¿no? Entonces, estas células se empiezan a destruir o activar el mecanismo de apoptosis celular. ¿Qué pasa cuando se activa el mecanismo de apoptosis celular? ¿No? Se forman estas vesículas apoptóticas sin liberar el contenido del interior de la célula. Eso hace que no exista una respuesta inflamatoria, más al contrario, activen respuestas antiinflamatorias. ¿Ya? Pero si por alguna razón sucede un estallido celular, ¿qué es lo que pasa? Todo el contenido intracelular es liberado. Y esa liberación del contenido extras o del contenido de esta célula infectada lamentablemente genera mayor respuesta inflamatoria y mayor lesión tisular. Ya, entonces, eso sucede con la presentación antigénica a cargo de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1.
Les había dicho el día sábado que revisen sobre los receptores específicos de los linfocitos, T. Los linfocitos T se caracterizan porque tienen receptores específicos para la unión a estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Y a su antígeno. Cada receptor del linfocito T tiene regiones constantes y regiones variables. Eso hace que los linfocitos T estén capacitados, ¿no? O tengan una capacidad específica de reconocer a un determinado antígeno. Los receptores para el reconocimiento de los linfocitos T se los conoce como TCR de forma específica. Hay dos tipos de receptores TCR. Los TCR que están constituidos por las cadenas alfa y beta, y hay otros que están constituidos por las cadenas gamma y delta. ¿Ya? Los linfocitos T de forma específica que actúan en la respuesta inmunitaria adaptativa de tipo celular son los linfocitos T de tipo alfa y beta. Esos linfocitos T de tipo alfa y beta, como ustedes ven acá, tienen dos cadenas, y estas cadenas se dividen a su vez en dos regiones. La región más externa, que se conoce como la región variable, y la región que está cerca a la membrana citoplasmática se la conoce como la región constante. ¿Ya? Y estas también tienen una región transmembrana unida a la membrana citoplasmática, pero no tienen prolongaciones intracitoplasmáticas. Eso dificulta que este receptor del linfocito T pueda enviar la información del reconocimiento antigénico para su activación. Por tanto, se necesita otro tipo de moléculas de membrana accesorias para que el mensaje del reconocimiento antigénico sea llevado al interior del citoplasma del linfocito T para que continúe otras fases de señalización intracitoplasmática que concluyan con la activación de esta célula. ¿Ya? Y estas otras moléculas accesorias se las conoce como las moléculas CD3. Estas moléculas CD3 también se expresan en la superficie del linfocito T, en la membrana citoplasmática, y están constituidas